Y cuando hablamos de modos de producción, pues esto tiene una línea de tiempo que empieza con la propiedad del pueblo, la cual se conoce como la comunidad privada, en el cual se basaba en que no existían clases y en cierto modo, por decir así, era como comunitario. Luego de esto pasa al esclavismo, en el cual se basa en que el amo, o sea, el esclavista, explota al modo de producción, el cual es el esclavo, que es el que em, por obra de él se obtienen los bienes y las materias para el país o para el pueblo. Luego sigue con el feudalismo, el cual se basa simplemente en que el señor feudal ordena al campesino, o más conocido como siervo. Luego este pasa al capitalismo, que se basaba en que su relación era de la burguesía y el proletariado. Todas estas abarcan en el tiempo llamado como propiedad privada. Y finalmente el socialismo, que es el que divide el Estado, o sea, sí, los gobernantes y el pueblo que son los gobernados. Y esta se clasifica únicamente en la propiedad del Estado. Bueno, y cuando se habla de economía, se empieza a hablar de esta al final del siglo XVIII, que cuando se empieza a considerar como una ciencia, ya que antes de esto como que no se tenía tanta relevancia sobre la economía. Y sobre todo empieza a darse más importancia desde la publicación del libro de Adam Smith, la cual se llama La riqueza de las naciones. Cuando se publicó este libro, eh, se empezó a calificar como el verdadero nacimiento de la economía, como una ciencia independiente. Pues, ya que antes de esto, la economía ya se englobaba más que todo como dentro de la filosofía en general. Bueno, cuando se habla de grupos de poder, primero hay que definirlo, el concepto en específico, el cual es el conjunto de individuos que presionan de tal modo, de una forma ya sea política, legislativa, administrativa y jurídica en un país. Em, lo que trata este poder es por medio de reformas y propuestas hallar un beneficio no particular o de sectores, sino más que todo de un carácter general. Cuando se habla de esta economía, los factores de poder persisten pues en el tiempo, como que nunca tienen un solo objetivo, un objetivo único, sino que tienen más que todo, por decir así, un programa de acción de índole político. Em, este factor puede ser, pues normalmente constitucionalmente se conoce como previsto, los cuales son como ya sea la iglesia, las Fuerzas Armadas, empresas multinacionales o grandes empresas de comunicación, intelectuales o de fuertes sindicatos. Pues en los modos de producción, la iglesia era la más dominante en este aspecto, ya que en la época el que estaba al mando de todas las demás ramas de poder eran los sacerdotes o los de la iglesia. Y pues cuando se habla de transnacionales y grandes empresas, pues son las que tienen el manejo sobre todo los aspectos sociales, como tan simples como los bienes, los servicios y la comunicación. Integración económica. La integración económica, según el autor del texto, da origen cuando los países de Europa Occidental ven en los países de Europa Oriental una amenaza y el comunismo que estaban llevando a cabo. Los países de Europa Occidental deciden unirse, deciden llevar a cabo unidad
y logran una- unas bases económicas, unas bases políticas y equiparar fuerzas con el comunismo que estaban llevando a cabo en Europa Oriental. En América Latina se ha llevado la integración económica fundamentalmente formando áreas de libre comercio y mercados comunes. Actualmente está la integración económica Mercosur, de la cual forman parte varios países del sur de Latinoamérica y, y hay varios países de América que son socios. El autor de texto nos da a entender que debemos distinguir entre la palabra integración y la palabra cooperación, ya que sus significados son diferentes. La cooperación es cuando se comparten ideas o intereses y mediante esto llevamos a cabo una estrategia en conjunto para lograr ese objetivo. En cambio, en la integración es cuando ya se toman medidas o normas, se crean instituciones, se hacen las cosas de una manera más rigurosa para alcanzar los objetivos. Ya después de hablar de el origen y el significado de integración, hablaremos de sus formas. Hablaremos de estas formas mediante una escala, yendo primero desde la más baja y terminando en la más alta. La primera es el área de libre comercio, la cual es como la forma más simple y trata de eliminar restricciones, aranceles y todo tipo de obstáculos comerciales. La segunda es la unión aduanera, la cual se conforma por todos los mismos conceptos del área de libre comercio o libre cambio y se le suma que los estados se unen para formar o para llevar a cabo un arancel frente al resto del mundo. La tercera es el mercado común, la cual abarca las dos anteriores formas que hemos explicado, pero a esto se le suma una libre circulación entre las fronteras de los estados que conforman este mercado común. La cuarta es la unión económica, que abarca todas las anteriores formas que nombramos, pero a esto le sumamos que los estados ya empiezan a armonizar, ya empiezan a convenir en sus políticas económicas, en sus políticas económicas nacionales para una mayor ventaja de producción y desarrollo. Y por último, y en el punto más alto, tenemos la integración económica que abarca todas las formas anteriores, pero en esta ya sumamos que los estados pertenecientes empiezan a convenir, empiezan a idealizar políticas de todo tipo, políticas monetarias, políticas fiscales y políticas sociales. Y aparte de esto, ya se establecen autoridades supranacionales, o sea, que van más allá
de los estados, de cada uno de los estados, para llevar a cabo todo este tipo de políticas. Ya habiendo explicado los conceptos y las formas de la integración económica, daremos a explicar con qué objetivo, para qué funciona cuál es la repercusión o, o lo que se espera de una integración económica. Según el autor del texto, vamos a citar varios puntos. El primero de este es que conseguir una mayor liberación comercial. Este es como el primer nivel, la primera escala en una integración económica, que es llevar a cabo liberación comercial, que haya comercio entre los estados participantes, comercio que los favorezca a ambos. Segundo, establecer elementos de cooperación. Con esto se va a entender que los estados lleven a cabo ideas o, o planifiquen eh, proyectos o todo tipo de cosas en el favorecimiento de ambos o de alguno de los dos o más estados participantes. Tercera, es aumentar la prosperidad económica. Esta es como la más obvia, la que de por sí se, se deduce cuando se lleva a cabo una integración económica es mejorar la economía de todos los estados participantes. La cuarta es aumentar la cantidad de bienes producidos. Al integrarse con otro país, se supone que los obstáculos comerciales van a facilitar todo tipo de materias primas y herramientas para su transformación, que lleve a una mayor cantidad de bienes producidos y por ende una mejora en la economía. La quinta, eh, que viene enlazada de la anterior, que es aumentar bienes nacionales y reducir los bienes importados. O sea que la integración económica busca fortalecer los estados participantes de manera tal que, que tengan poca dependencia de otros estados en cuanto a importaciones. La sexta es una redistribución de los ingresos. Esto quiere decir que al fortalecer las economías y aumentar la producción, vamos a llevar a cabo un fortalecimiento de todas las clases sociales de los estados participantes, por lo que se llevará a cabo pues una mayor, una mayor equidad y un aumento en el bienestar de los ciudadanos de estos estados participantes. Y la séptima es un aumento de la competencia de las integraciones, o bueno, de los estados que conforman las integraciones ante el mundo. Países que aumentarán su desarrollo económico, por lo tanto serán vistos de manera distinta al integrarse, se verán fortalecidos como, como lo llevó a cabo por primera vez la Comunidad Europea, tomarán mayor fuerza y serán o ganarán respeto ante la competencia en el mundo. Y en conclusión, podemos decir que la integración económica
como objetivo busca aumentar corrientes comerciales, aumentar su comercio entre sus estados y lo que lleva a un desarrollo económico de escala. El desarrollo económico de escala es cuando las empresas producen de manera óptima que, que toman gran fuerza y pasan a ser multinacionales, pasan a ser empresas eh, muy fortalecidas ante el mundo, con lo que lograremos, con lo que lograremos ay, aumentar todo tipo, todo tipo de producción que los estados lleven a cabo. Y cuando pues, se aumenta la producción, cuando la producción se lleva de una manera óptima, se dice que aumenta la economía de un país. Y cuando la economía de un país se lleva, se lleva a un nivel alto, esto nos lleva a un mayor bienestar de sus ciudadanos y a una mejor calidad de vida, pues siempre y cuando los países cuenten con igualdad. Y de esta manera ya se concluye el concepto, las formas y los objetivos de la integración económica. Esta información es suministrada del texto La economía, la integración económica de Antonia Calvo Hornero. La economía social de mercado. Según Marcelo Recico, la economía social de mercado es al mismo tiempo una teoría completa de la economía y un modo de organización probado de la economía real. Nos dice que este enfoque se desarrolló en Alemania y que tuvo un gran éxito y los países vecinos aplicaron este mismo modelo. Según Manuel Felipe Sierra, la define como la organización social destinada a facilitar la producción y el consumo de los bienes y servicios, surgidos entre el juego de la oferta y la demanda. Énfasis de la economía social de mercado. Según Marcelo Recico, la economía social de mercado se basa en la organización de mercados como un sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales éticas y sociales para la operación eficiente y equitativa. Según Antonio Ecarri, la economía social de mercado propone una economía de libre mercado, pero con un Estado muy eficiente en lo social que permita el emprendimiento. El Estado tiene que estar pendiente de que no se formen monopolios para garantizar una libre competencia. Según Roberto Casanova, esta economía promueve que haya mucha competencia, una economía abierta donde hay muchas interacciones comerciales, donde los empresarios por la competencia están ofreciendo los mejores precios, la mejor calidad, el mejor servicio y los beneficiados son pues los consumidores. Eh, según Manuel Felipe Sierra, el Estado interviene en la economía de mercado, garantizando el acceso a ciertos bienes e impone tributos y tasas de acuerdo a las necesidades sociales. Y según Maqui Arenas, la economía social de mercado suele considerarse al mismo tiempo libre mercado. Dicha libertad nos dice que no es absoluta porque el Estado participa en la regulación de precios básicos e imponiendo tasas. Entonces nos dice que el liberalismo sostiene que el Estado solo debe involucrarse en el libre mercado para garantizar la ausencia de monopolios. Y también nos dice que la economía social de mercado es un modelo económico en sociedad que se basa en una competencia de mercado y combina la libre iniciativa con el progreso social. Eh, También dice que la economía social de mercado no se va a los extremos, no es ni muy socialista ni muy capitalista, está más en un equilibrio y deja que coincidan distintos tipos de ideologías. En conclusión, se puede observar que la fuerza económica
en donde se vive se remonta a la finalización de la era primitiva. Desde entonces se ha visto envuelta en muchos cambios, como la fabricación de instrumentos para la producción y la modernización. Eh, Gracias a esto contamos hoy en día con superestructuras e infraestructuras supremamente desarrolladas. Y para concluir con una frase final, podemos decir que ningún sistema económico es permanente.